Hola, me llamo Chuck Babiloni y hoy te quiero hablar de un artista plástico que consiguió algo dificilísimo en cualquier emprendimiento pictórico: el hecho de transformar la representación de sus figuras humanas particularizadas en imaginario subconsciente colectivo de toda la humanidad. ¿Cómo pintaba Amedeo Modigliani? Pero antes de entrar en materia, déjame decirte que este vídeo que recién comienzas a visionar lo creo a sugerencia de Demian Medina 897. Demian, aquí tienes el vídeo que te prometí crear. Y aprovecho para comentarte a ti, que no eres Demian Medina, que si tienes alguna propuesta, alguna sugerencia acerca de algún pintor de la historia del arte internacional al que quieres que le dedique un vídeo, por favor déjamelo en comentarios y con mucho gusto ulteriormente crearé un vídeo específico para ti. Hoy te hablo con muchísimo gusto del artista plástico italiano Amedeo Modigliani, más conocido en París en los círculos plásticos como Modi, que además constituye juego verbal en francés, ya que en esa lengua significa maldito, que es exactamente lo que Modigliani se sintió siempre, no solo externamente, sino también en su interior. Ya sabes que cuando yo utilizo este concepto artista isla me estoy refiriendo a todos esos artistas plásticos irrefutables, a mi juicio, de la historia de la humanidad, que no crearon acólitos, o si lo hicieron, estos no crearon un trabajo, un corpus plástico lo suficientemente importante como para que nos detengamos demasiado en ellos. Pues bien, con Modigliani esto lo mantengo, pero te anexo algo fundamental, a mi juicio, que crea un valor superior. Y es el hecho de que Modigliani no se adscribió a principios, a manifiestos, a panfletos, a grandilocuencias, todas ellas charlatanas, que estuvieron muy en boga a comienzos del siglo XX. Recordemos que Modigliani trabajó de 1906 hasta su fallecimiento en 1920 en la ciudad de París, y en París se estaba creando el arte moderno. Bueno, Picasso ya lo había comenzado a crear en 1907 con aquel maravilloso cuadro Les Demoiselles de Avignon, pero a partir de ahí se sucedieron otros tantos estilos, otros tantos manifiestos, otros tantos procesos programáticos que hicieron que París fuera la cuna en aquellos momentos del arte, no solamente de Europa, sino universal. Su influencia era mayúscula. Y después esto pasó a la ciudad de New York en los años 40-50. Pues bien, estamos hablando de un artista, Modigliani, que obvió todo esto que estaba sucediendo a su alrededor en la ciudad de París y creó una obra absolutamente exenta de, como te digo, charlatanería histórica. Me conoces ya lo suficiente como para saber que la capciosa historiografía alrededor de la historia del arte mainstream no me interesa en absoluto. Todo lo que te digo de los artistas tiene que ver con conceptos que yo he extraído a través de la observación pericial de las obras, sin intermediarios de un pelaje o del otro. Así que con Modigliani no haré una excepción. Y aquí llegamos a una cuestión fundamental, debemos aterrizar en ella. ¿Qué es lo que hace que un Modigliani nos informe de que es un Modigliani, aunque no sepamos que es un Modigliani? No lo hemos visto nunca, pero sabemos, tenemos la convicción de que lo es. Bueno, lo hace el concepto de sintaxis plástica. Por favor, acércate otra vez al vídeo que dediqué a Jean-Michel Basquiat, ahí te lo explicaba exhaustivamente, pero bueno, te lo vuelvo a recordar de manera sucinta. La sintaxis plástica es todo aquello que conforma la gravitación de elementos característicos que utiliza un artista concreto. Cuando consigue crear un lenguaje plagado de elementos que a lo mejor no son estrictamente suyos, pero sí los utiliza de una determinada manera, entonces hablamos de que ese artista plástico consiguió lo que muy pocos: crear una sintaxis plástica reconocible. Este es el adjetivo fundamental. Pues bien, Modigliani lo logró. Con las obras se entiende todo siempre muchísimo mejor. Mira, te iré colocando obras y te iré comentando algunos rasgos en este sentido.
Mira, déjame hablarte de los famosísimos desnudos, en primer lugar, de Modigliani, 22 reclinados y 13 sentados, que creó entre 1916 y 1919, un año antes de su fallecimiento. ¿Por qué son importantes estos desnudos de Modigliani? Lo son, en primer lugar, porque iconográficamente consiguen algo que no se había conseguido hasta mediados del siglo XIX durante toda la historia de la humanidad. Los desnudos, los artistas plásticos los creaban con intención o mitológica o alegórica o utilizando estas dos ramas y uniéndolas en una común. Había una necesidad de que el desnudo se despojara de su carnalidad y se adscribiera a circunstancias que podrían ser históricas, que podrían ser literarias, que podían ser, bueno, de mayor o menor cariz poético. No, Modigliani no quiere saber nada de esto, sus desnudos son carnaduras que no quieren escapar de ser carnaduras. La carne es carne, pero no es carne soez, no es carne desligada de un amaneramiento, de un manierismo específicamente plástico, no. Lo que quiere hacer Modigliani es tratar un desnudo exactamente con el concepto mismo de desnudo. Todo lo que en principio no se debe ver, pero nosotros tenemos la suerte, por ser amantes del arte, de ver. Pero también tenemos que tener en cuenta otra corriente fundamental de su trabajo en relación con la observación implícita de él, y más en concreto de estos desnudos, y es que toda esta visión es algo que en principio podría entenderse como indecente, siendo que su interés no era este. Para acotar específicamente las lindes de lo que te acabo de decir, déjame que eche mano de un concepto al que he aludido en algún que otro vídeo, y es contextualización. ¿Cómo es posible, te estarás preguntando, que estos desnudos de Modigliani creasen tantísimo revuelo a comienzos del siglo XX? Bueno, nos iremos al año 1917. Este año se produce la primera y última exposición pública del trabajo de Modigliani, exactamente en la galería de Berthe Weil. Pues bien, el día de la inauguración algunos de estos desnudos se expusieron en el escaparate y un policía que pasaba por la acera los vio y, escandalizado, inmediatamente los denunció en la comisaría más cercana. De resultas de esto, la exposición se clausuró exactamente a las pocas horas. Pues bien, ¿por qué sucede esto? Sucede por su carnalidad, sucede por su consideración de específico y único interés iconográfico, con la carnalidad que se desprende de no tratar estos desnudos como historia del arte, sino como arte de vanguardia. Fíjate hasta qué punto fue Modigliani artista isla, que se construyó una isla dentro de su propia isla. Solo le interesaron las figuras humanas, la representación de las figuras humanas, pero con libertades morfológicas. ¿Cuáles son estas? Paso inmediatamente a analizártelas. Modigliani tenía dos formas fundamentales de aplicar el color, o a brochazos pequeños, minúsculos, muy diluidos, o bien empastando y creando grandes planos de color que no permitían respiración, que no se oxigenaban. Por otro lado, por ejemplo, cuando representaba una figura humana y todo lo demás era fondo, colcha, almohada, cortinajes, una puerta, una ventana, o un fondo, digamos, difuso que no sabemos muy bien qué es, siempre que hacía esto Modigliani, la frontera ya estaba creada por la diferencia de objeto o por la diferencia de materia. Pues bien, en ocasiones esto no le bastaba y creaba un contorno de línea no muy marcado, pero sí lo suficiente como para crear una especie de representación gráfica casi cercana a lo que hoy conocemos como TVO. Un contorno que no es necesario, una especie de línea francesa en todos los bordes, pero que hace que cuando nos acerquemos a un Modigliani sepamos que esto no era necesario, pero que en su caso es un valor añadido. Este contorneo, que yo llamo innecesario, atañe aproximadamente al 90% de la producción de figuras humanas que yo he observado de Modigliani, pero digamos que en un 10% él utiliza lo que yo llamo el fundido en fresco. ¿Qué es eso? Tú creas una carnadura, una cadera humana, por ejemplo,
y en su frontera natural un paño, lo que quiere ser un textil, una colcha, una almohada, un cortinaje, un paño, vale. Ese contorno ya está creado porque hay una diferenciación tanto cromática como de textura. Pues bien, a Modigliani no le sirve solo esto y lo que hace es fundir esa frontera con un pincel o bien no embadurnado de pintura o bien embadurnado de pintura que puede pertenecer o a la carnadura o al textil. Aquí se produce un fundido cuando la pintura aún está tierna, cuando la pintura está mordiente. Que la pintura esté mordiente quiere decir que está empezando a oxidarse, a secarse, pero aún no lo está del todo. Y entonces en ese momento, si tú pasas una brocha, no demasiado vigorosamente, lo que haces es crear una frontera difusa, una especie de desenfoque gaussiano entre el textil y la carnadura. Con estos recursos tan parcos y a la vez tan efectistas, ¿podría haber entrado Modigliani en la historia del arte? Bueno, quizás, pero no con esta relevancia. ¿Qué hizo que adquiriese esta relevancia superior? Pues probablemente el ámbito del que te voy a realizar ahora una especie de disección, los rostros de Modigliani. ¿Qué les ocurre a los rostros? Bueno, que son practicantes de un concepto que hoy te presento, el concepto de hieratismo. El hieratismo es una representación de la historia del arte que tiene que ver con lo solemne y, si me apuras, con lo sacro. Otra característica morfológica fundamental en Modigliani es el hecho de que los fondos son o subsidiarios o satélites. Fíjate bien, no le interesaban en absoluto. Más allá de dotar de una cierta ambientalidad su trabajo, cada obra específica. Y en relación con lo que te acabo de comentar, date cuenta de que cuando trabaja más de la cuenta el fondo, lo que hace es trabajarlo de la misma manera, con la misma pincelada que utiliza para las figuras. Así que digamos que el ductus pictórico es idéntico para los fondos que para las figuras. Y bien, esto es básicamente el ductus pictórico de Modigliani, o bien diluciones de trementina con escaso pigmento y brochacitos muy pequeños, específicamente en los fondos, no siempre, pero casi siempre en los fondos, o bien empastes, pequeños empastes que no permitían que la pintura se oxigenara, que no permitían que se creasen partes que pudiésemos atravesar con la vista. Esto es básicamente lo que podemos considerar el ductus pictórico de Modigliani, pero te explico algo más que es sin duda el valor añadido que ha incluido a Modigliani en el subconsciente colectivo de la humanidad. Y sí, hemos llegado, como bien estarás pensando, al nudo gordiano, lo que yo considero el nudo gordiano de Modigliani. ¿Qué les pasa a los rostros de las figuras de Modigliani? Les pasa que cometen, entre comillas, apropiación descontextualizada de una práctica de una tribu concreta de Guinea Ecuatorial, norte de Gabón y sur de Camerún, conocida como los Fang, y más en concreto de una etnia de esa tribu, los Nijil. En sus máscaras de madera que utilizan para sus rituales chamánicos, esta etnia crea una morfología muy específica, una antropometría muy curiosa y plagada de licencias morfológicas que Modigliani descubrió en su visita al Musée du Trocadéro, un museo que abrió a finales del siglo XIX y que cerró en el primer tercio, recién terminado el primer tercio del XX. Allí, tanto él como sus amigos, su círculo de actuación parisina, hablo de Picasso, del escritor André Salmon, de Apollinaire, el poeta, hablo de otros pintores, Degas, Matisse, bueno, todos ellos eran frecuentes visitantes del Trocadéro, este museo que tenía en sus colecciones magníficas, y las sigue teniendo, representaciones de la iconografía de países que en aquellos momentos no se conocían demasiado, cuya iconografía, cuya hagiografía no se consideraba nada más que algo curioso de estudiar, más por la antropología que por otras ciencias más o menos
relativas a la observación empírica. ¿Y por qué digo apropiación descontextualizada? Porque estas máscaras son fundamentales, aún lo siguen siendo, para esta etnia en sus procesos ritualísticos que tienen que ver con los ritos de iniciación, por ejemplo, del paso de la adolescencia de un varón a la edad adulta, que tienen que ver con la invocación a los ancestros. Bueno, Modigliani solamente utiliza la iconografía específicamente morfológica, no le interesa el rito que hay detrás, y entonces por eso digo apropiación descontextualizada. Pero ¿qué pasa? ¿Nos interesa esto? Bueno, no nos debe interesar. ¿Por qué? Porque si creamos un análisis, lo estás viendo, de una máscara Nishil con un rostro de Modigliani, vemos que las semejanzas saltan a la vista, los ojos se vacían, el famoso vaciado de los ojos de Modigliani. También ocurre que el tabique nasal es exageradamente desproporcionado en relación con el canon de cabeza que estas máscaras utilizan. También vemos que la boca se empequeñece, se crea boquita de piñón, digamos, a la africana. Y Modigliani utiliza todas estas variables, también la excesiva elongación del rostro mismo, esa especie de empepinamiento del rostro, y también la profusión de incisiones en bajo relieve que él traslada a la pintura, pero también, y ahora te hablo de esto, a su escultura. Y sí, Modigliani también fue un eximio escultor. ¿Por qué ocurrió esto? Como te he comentado, él se trasladó de Italia a Francia, en concreto a París, en 1906. Pues bien, en 1909 conoce al escultor rumano Constantin Brancusi, un absoluto genio de la escultura de principios del siglo XX. Y la razón de ello es que Modigliani se movía, como te he comentado, en un círculo de artistas que, bueno, trabajaban de manera geográfica bastante próxima. Y algunos de ellos incluso compartían estudio. Pues bien, en una de estas idas y venidas conoció a este escultor rumano que le enseñó los rudimentos necesarios para la talla, no para el modelado, pero sí para la talla. Pues bien, tras conocer esto, fíjate lo que hace Modigliani al año siguiente, una cabeza fechada entre 1910 y 1911, y que además, como bien ves, añade toda esta iconografía Nishil que te acabo de comentar. Además de esto, fíjate en algo muy curioso, el hecho de que es una caliza casi blanca. Es un material bastante fácil de tallar, pero también bastante frágil. Pues bien, estas calizas, debido a la carestía económica que siempre vivió Modigliani, las robaba en las obras que en aquellos años se estaban efectuando en el metro de París. Así que estos, digamos que son sobrantes, estas obras que estás viendo son sobrantes, en los que, Modigliani trabajó porque no podía costearse comprar piedras calizas y, por supuesto, ni basaltos, ni piedras preciosas, malaquitas, jades, etc. Así que estás viendo una cabeza que, fíjate, mantiene las constantes Nishil, las constantes Fang, las constantes africanas. Nariz exageradamente kilométrica, empepinamiento del rostro, ojos que quieren ser vacíos aunque no estén vaciados, y un 90% de alto relieve y un 10% de incisiones en bajo relieve. Como verás, escultóricamente Modigliani fue descomunal. Y en esta cabeza en concreto me interesa muchísimo que te detengas en cómo está trabajado el cabello. El cabello es el desbaste de la piedra. Es un cabello que está creado sin tallar. O sea, Modigliani ha sido lo suficientemente listo como para no trabajar el cabello y trabajar todo lo demás. Y en este sentido el cabello queda trabajado sin trabajarlo. Permíteme que demos unos pasitos hacia atrás. Volvemos a 1908. Fíjate de dónde partía la pintura de Modigliani. Aquí, si me lo permites, Modigliani no era aún Modigliani, era solo Amedeo. Fíjate qué blandura anatómica, fíjate qué desestructuración de las pinceladas, fíjate, casi diría qué torpeza en el brochazo. Pues bien, todo esto contribuye a que esta obra, aún así,
sea magnífica de observar. ¿Por qué? Porque tiene algo, ese algo más que se puede tener, pero no se puede estudiar. Se puede gozar de ello internamente, pero no se puede aprender en una academia de bellas artes. Esa intención de ir más allá, pero no saber aún cómo hacerlo, cómo ir, qué vehículo tomar, qué procedimiento, qué recurso pictórico. Entonces, fíjate, también contextualicemos esto, de dónde partió Amedeo y solo 6 o 7 años después, qué capacidad tuvo de crear una iconografía propia. Y ahora te presento una debilidad personal, esta cariátide de 1913. ¿Qué tiene esta obra? Tiene que podemos estar pensando inmediatamente en el imperio Gemer, en el imperio de Angkor. Podemos estar viendo una apsara bailando una danza que tiene que ver con los Vedas, con la religión védica, previa incluso al hinduismo. Podemos retrotraernos hasta el 2.º milenio antes de Cristo viendo solamente esto. Y también te hago notar un concepto, hieratismo. Todo esto que se utiliza aquí es solemnidad, que sin embargo es pagana. Siempre que se utilizaba hieratismo, por ejemplo en el románico, tenía que ver con representaciones sacras intocables, pues aquí están asociadas con un ludismo que por supuesto es religioso, pero a la vez es únicamente estético. ¿Qué le pasa a ese fondo? Fíjate que por primera vez y casi por última, Modigliani crea una oxigenación de ese negro que deja ver ese rojo inglés de detrás, que es exactamente el mismo que utiliza para la figura. O sea que probablemente creó un fondo, de ahí extrajo, talló, si me permites el verbo, esta cariátide, que es para mí más bien una apsara, una danzarina religiosa, una ninfa védica. Y lo que hace con esto es simplemente agregar unos ornamentos ínfimos y estamos asistiendo a una obra de gracilidad extrema. Fíjate en esta obra que compendia varias cosas de las que ya te he hablado ahora, pero que añade algo. No siempre vació los ojos Modigliani. Fíjate cómo en este retrato de Cristina no lo hace. Los ojos tienen pupilas, tienen iris, pero fíjate en algo que a mí me resulta casi irrefutable. Este cuadro para mí es más erótico aún que sus propios desnudos, y no por ese detalle del tirante, sino porque la clavícula no está contorneada. Esa clavícula es cárnica, es textura pictórica cárnica. Tiene un afán de carnadura que no adquieren otros desnudos donde todo está muchísimo más enseñado. Y fíjate en el retrato que practicó Dedi Hayden. Fíjate aquí cómo esas pinceladas minúsculas de las que te hablaba antes, diluidas con exceso de trementina, conforman una imagen que pareciera que se está desgajando, que se está deshaciendo. Este recurso, llevado al límite, crea retratos como este. Y fíjate qué maravilla este dibujo al carbón. Fíjate esta cabeza de chico. ¿Qué les ocurre a los ojos? Aparte de que estén semivaciados, les pasa que el eje de abscisas, que la horizontal, está desalineada. Y esto crea una rareza en esos ojos que nos llega. También vemos que ese tabique está creado con un montón de licencias, tanto en proporción como en elongación, como en ubicación. También vemos esa circunstancia del empepinamiento del rostro, y también vemos que ese cuello es exageradamente talar, tiene exagerada estructura de columna de cariátide, como antes te comentaba. Pero fíjate en algo que ocurre aquí que para mí es el valor añadido. ¿Cómo está aplicado el carbón? Ese carbón está presionado y dejando de ser presionado, presionado y dejando de ser presionado, presionado otra vez y dejando de ser presionado, y creando esos botones más oscuros que el resto del trazo, que es más bien grisáceo. Esto ocurre porque el trazo es continuo, pero se varía la presión. Fíjate en la complejidad de crear esto. También podría ser que detrás él hubiera colocado algo que podía dejar su huella, pero en este caso creo que no es así. Es más la explicación que te he dado al comienzo. Hay diferentes
presiones que crean diferentes áreas de entintamiento del carbón sobre el papel. Para hablarte de este soberbio dibujo, de este perfil femenino, déjame que te ayude con un concepto que también es nuevo en este canal. Te hablo por primera vez del pentimento. Pentimento es el singular en italiano de pentimenti, que es su plural y que viene del verbo, ambas palabras vienen del verbo pentirsi, arrepentirse. Bueno, hablamos de pentimenti, además así en italiano, nunca lo traducimos al español, hablamos de pentimenti cuando queremos hablar de todos esos arrepentimientos que el artista ha tenido durante la confección de una obra. Y aquí, fíjate, te señalo con la flecha, en la parte superior, en lo que llamaríamos el moño del cabello, aquí ves que hay una línea que Modigliani ha trazado y ha dejado, es un arrepentimiento, pero no está tan arrepentido como para borrar esa línea. Esto quiere decir que el proceso está a la vista, que no existe mentira acerca de él. Esto es importantísimo. Para mí, Modigliani siempre fue un artista absolutamente honesto. Todo el proceso está a la vista. Y los pentimenti, los arrepentimientos, también. Fíjate qué donaire el de este retrato a Leopold Zborowski, su único marchante. Hombre que creyó a ciegas en él y que lo apoyó hasta su fallecimiento. Pues bien, aquí ves que este retrato está más creado por sustracción previa a la confección que por adición. O sea, el retrato aparece como deshecho, pero no deshecho porque hemos borrado, sino deshecho porque no hemos agregado. Y esto que te acabo de contar vale también para el retrato que practicó el escultor Henri Lawrence. Aquí ves que todo eso ocurre pero con una saturación superior y con una variedad cromática de otro pelaje. Pues bien, aún así ocurre lo mismo. Se crea la obra por sustracción previa a la confección, por no adición. Y de resultas tenemos esta imagen que remite al retratado, pero que a la vez intenta no pasarse iconográficamente con él. Intenta no llegar demasiado lejos como para sofocar, como para ahogar la pincelada y evitar que se cree esta preciosa gracilidad. Fíjate qué preciosa cabeza de niña crea 2 años antes de morir. Fíjate en los empastes tan rudos, tan poco oxigenados del fondo, ese fondo grisáceo, casi plateado, y fíjate también qué sutileza, qué sutilidad trabajando el contorno de línea y también esos ojos casi gatunos, exageradamente grandes en relación con el resto de proporciones y en general qué economía de recursos. Y por último, fíjate en este desnudo de 1919, un año antes de fallecer. Fíjate aquí, utiliza todos esos recursos y los utiliza intentando restringirlos al máximo. Fíjate, tenemos esa apariencia de kaolín, de las máscaras Nishil, de las que te hablaba antes, ese barrillo casi blanquecino, que hace que parezca que estamos observando no una pintura, sino una pintura sobre un yeso, o mejor dicho, un yeso que se ha aplanado, que se ha convertido en bidimensional. Y también fíjate qué licencias de proporción, esos cuádriceps, qué fémures más enormes en longitud debían albergar, porque esos fémures no existen naturalísticamente. Y también fíjate qué restricción en el rostro, qué hieratismo, qué solemnidad, esta vez no sacra, sino pagana. Hoy te he querido presentar a Amedeo Modigliani, no exhaustivamente, pero sí lo suficiente como para que te des cuenta de su gigantesca relevancia, no historiográfica, pero sí plástica. Es un artista que aguanta, que soporta cualquier análisis, por certero que pretenda ser, por exigente que sea. Es un artista que vivió en absoluta carestía económica, es algo que lamentablemente sabemos, aunque no necesitaríamos para explicarlo morfológicamente, que vivió, digo, en absoluta carestía económica durante toda su vida, junto a su mujer
y principal musa Jean Hébuterne. Pues bien, desapareció Modigliani y al día siguiente su mujer, embarazada de 8 meses, se precipitó por una ventana de manera voluntaria y también falleció. Con escasas horas de diferencia, ambos desaparecieron. Y de Modigliani en concreto nos quedan también sus representaciones de Hébuterne. Esa Hébuterne que llevó a la representación nihil, casi africana, y también casi a la representación zen. Modigliani, quédate con este nombre, un artista que te invito a analizar con más detenimiento del que quizá te has tomado hasta ahora, pensando que fue una figura totalmente marginal del arte del siglo XX. Sí, lo fue, pero esta es mi propuesta de hoy. Saquemos de los márgenes a Amedeo Modigliani. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales, si eres tan amable, y nos vemos en el siguiente. Arigato gozai.